Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Esperamos que hayan tenido unas descansadas vacaciones. Obviamente no podemos decir esto para algunas áreas del gobierno que pasaron muy activas trabajando, tal como fue la Policía Nacional Civil, también los cuerpos de bomberos y el sector salud, Ministerio de Salud, Seguro Social, Fosalud, entre otras entidades, trayéndole tranquilidad y también salud a la población. Por eso es que hoy hemos invitado al doctor Eduardo Antonio Espinosa Fiayos. Él es el viceministro de Políticas de Salud del Ministerio de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Teresa. Un placer estar acá en Gente B, acompañándote en tu gustado programa de entrevistas. Bueno, pues vamos a tener alguna información, sobre todo para aquellas personas que tal vez salieron del país, que no saben cómo está la situación. Del 30 de julio pasado al 7 de agosto del presente mes, del presente año, se estuvo, como les decía, trabajando activamente para que ustedes pudieran disfrutar las vacaciones. Doctor, si nos pudiera por favor hacer como un primer balance de estas vacaciones agostinas, ¿cómo se comportó la situación? Bueno, María Teresa, en términos generales podemos decir de que lo que esperábamos obtener con el montaje de todo el dispositivo que se puso en funcionamiento para este periodo vacacional fue altamente efectivo. De hecho, hoy en la rendición de cuentas que presentábamos ante el sistema, con el Sistema Nacional de Protección Civil, dábamos cuenta de eso precisamente, en el sentido de que hemos tenido una reducción considerable de prácticamente todas las enfermedades, con excepción de un moderado incremento en las enfermedades diarreicas, ¿verdad? Pero en general y en las lesiones de causa externa. Aparte de eso, todas las enfermedades que normalmente son objeto de vigilancia en este periodo, especialmente las arbovirosis, han tenido una reducción altamente significativa que seguramente podremos profundizar allí en lo que se pueda. Pero en términos generales, el objetivo de garantizar a la población, ¿verdad?, unas vacaciones relajadas, saludables, un ambiente propicio para puedan descansar, ¿verdad?, de su trabajo rutinario, ha sido, a nuestro juicio, muy exitoso. Tal vez la ciudadanía en general el tema de la palabra arbovirosis no la conoce muy bien. Si nos pudiera explicar en qué consiste estas enfermedades de arbovirosis y qué es lo que ha permitido reducir estas enfermedades. Sí, bueno, la palabra arbovirosis es realmente un recurso mnemotécnico, ¿verdad?, que se utiliza en el sector salud para recordar estas enfermedades, ¿verdad? Pero realmente el término de arbovirosis, digamos, integra las tres enfermedades que hemos sido azotados últimamente, que son transmitidos por el zancudo Aedes aegypti. Estos son el dengue, la chikungunya y el Zika. Entonces las tres enfermedades en su conjunto son conocidos como arbovirosis. En este sentido nosotros tuvimos en el mismo en un periodo más corto, porque es importante tomar en consideración que este periodo vacacional ha, digamos, integrado 2 fines de semana. El año pasado el periodo vacacional comenzó a media semana y terminó a media semana, de tal manera que solamente incluyó un fin de semana, ¿verdad? Sin embargo, este periodo vacacional comenzó el día lunes, de tal manera que lunes 1 de julio, de tal manera que 30 y 31 de junio fueron parte del periodo vacacional, y nuestro dispositivo se tensionó desde el 30 de junio, desde el sábado 30 de junio. Esto quiere decir de que 30 y 31 de julio, 1 al 6 de agosto y el día 7, que fue el día de ayer, el domingo 7 de agosto, fue todo ese periodo, de tal manera que hoy hemos tenido 3 días más, ¿verdad?, que no estaban incluidos en el periodo anterior, a pesar de que, digamos, el periodo vacacional este año fue más prolongado que el año pasado. Hemos tenido una reducción
comparado con lo que sucedió el año pasado, a pesar de que hoy fueron más días. Sí, esta mañana el director de Protección Civil y bueno, también el ministro de Gobernación, Arístides Valencia y Jorge Meléndez, justamente anunciaban de esta situación de 2 fines de semana, incluidos sábado y domingo, más que en el periodo anterior vacacional, y hablaban un poco del tema de reducción en el tema de los fallecimientos, no así de los accidentes. Si nos pudiera brindar rápidamente como los datos del comportamiento de las emergencias que se atendieron, cómo se comportaron. Como no, solo quiero, antes que nada, enviar un caluroso saludo y nuestro agradecimiento a todo el personal que participó y que se tensionó durante el periodo vacacional, pues fueron más de 9.600 recursos de Fosalud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Ministerio de Salud, que se tensionaron, que se privaron de vacaciones y que durante todo el periodo vacacional estuvieron brindando sus servicios precisamente para garantizarle a la población este ambiente saludable. Esto nos costó aproximadamente $5.7 millones, ¿verdad?, el montaje de este dispositivo, que no incluye todavía costos en medicamentos, insumos y cosas que pudieron haber gastado, digamos, en eso. Eso lo tendremos un poco más adelante. Bueno, aparte, digamos, de toda esta enorme cantidad de recursos, como decíamos inicialmente, hemos tenido un saldo, digamos, positivo, ¿verdad?, de todo lo que de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Hemos digamos, clasificado los eventos en los cuales se han estado vigilando y se ha estado, digamos, atendiendo durante este periodo. En los eventos infecciosos, las arbovirosis, que ya hablábamos de dengue, chikungunya y zika, y las lesiones de causa externa. En el caso de los eventos infecciosos, todos los eventos infecciosos que hemos estado vigilando se han comportado a la baja, como decíamos, con excepción de las diarreas y gastroenteritis que tuvimos un moderado incremento. La hepatitis aguda tipo A se redujo un 38%, las infecciones respiratorias agudas se redujeron un 8%, las neumonías fue espectacular, de 714 neumonías, redujimos a casi la mitad, 420 neumonías, ¿verdad? Una reducción de casi un 50%, y las arbovirosis, que fue particularmente significativo, ¿verdad?, porque el año pasado teníamos un total de 1.004 casos, ¿verdad?, entre dengue, chikungunya y zika, y este año las mismas 3 enfermedades únicamente se generó 51 casos. Espectacularmente bajo. Claro, fue una reducción de más del 100%, ¿verdad? 953 casos menos. En el caso de las lesiones de causa externa, las intoxicaciones alimentarias agudas permanecieron igual que el año pasado, solo tuvimos 3, sí tuvimos un incremento en las heridas por arma blanca y las heridas por arma de fuego. Perdón, heridas por arma blanca, las heridas por arma de fuego permanecieron, y dio el caso que fue exactamente la misma cantidad, 44 lesionados atendimos este año y 44 el año pasado, aunque como decimos este año el periodo fue más prolongado. En las heridas por arma blanca sí tuvimos 83 lesionados este año contra 47 el año pasado, y los lesionados por accidente de vehículo fueron 170 lesionados este año, ¿verdad?, y 111 el año pasado. Aumentaron. Cabe decir que en nuestros hospitales y en nuestros establecimientos de salud en general no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento. Es decir, los que lograron llegar a los hospitales, y esto es un elemento muy importante, sobre todo por el funcionamiento del sistema de emergencias médicas en el área metropolitana, fue muy significativo y muy efectivo el servicio, ¿verdad?, y eso evitó pues que los que lograron llegar, ¿verdad?, o donde salud tuvo injerencia desde el inicio, no hubo ningún fallecimiento. Los fallecimientos son los que fallecieron en el sitio del accidente. Ya en el accidente. Que no hubo, sí. Doctor, cuando ustedes dieron la primera conferencia de prensa al inicio de vacaciones, usted hablaba de que el Sistema Nacional de Salud se prepara previo a entrar de vacaciones.
hablaba, por ejemplo, de capacitar manipuladores de alimentos, revisar que las aguas estuvieran cloradas. ¿Qué otro tipo de acciones se hacen previo a que la familia salvadoreña pues va a disfrutar a los diferentes centros turísticos de este descanso de la semana de vacación de agosto? Bueno, siempre hay particularmente Salud, tuvo un plan muy intensivo sobre todo de capacitación de los manipuladores de alimentos. Capacitamos una cantidad impresionante de manipuladores de alimentos, fueron 2.455 que se capacitaron en todos los centros expendedores de alimentos que fueron autorizados por las alcaldías municipales, ¿verdad? Y en coordinación con ellas, por supuesto, en todos los destinos turísticos y también acá en los campos de la feria, tanto en el Estadio Cuscatlán como en el CIFCO. Fueron capacitados 800 manipuladores de alimentos. El resto fueron en otros destinos turísticos, por lo general piscinas y balnearios. Todos ellos fueron debidamente carnetizados y se recomendó a la población que no adquirieran alimentos en sitios donde no hubiera la debida certificación o acreditación del ministerio y la acreditación de los manipuladores. Muchos pobladores, nos pudimos verlo de primera mano, pedían y exigían pues la certificación del Ministerio de Salud. Esto poco a poco ha ido incrementando, digamos, la confianza de la población en la adquisición de alimentos en estos centros. Esto es importante porque la gente regresa nuevamente a los lugares donde va y no se enferma, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos en algunos casos reporte de incremento de enfermedades diarreicas que casi siempre estuvo asociado a alimentos preparados en casa que no se refrigeraban o no se calentaban antes de ingerir, ¿verdad? Y también pudimos apreciar una reducción en la, digamos, petición de la población de frascos de puriagua que el Ministerio de Salud suministra gratuitamente a la población y que sirve para desinfectar frutas y verduras y también para purificar el agua. Entonces hubo una reducción en este año de la petición de la población de este servicio, ¿verdad? Eso puede haber incidido también en que la gente llevara agua que no estuviera en condiciones adecuadas y también lo que decíamos de los alimentos, ¿verdad? Aparte de todo esto, la gente pues no tuvimos, como veíamos, solamente 3 intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Tuvimos, doctor, aparte de esto, perdón, tuvimos también campañas de derratización, de fumigación de centros y balnearios, de lecturas de cloro en las piscinas y balnearios. Todo eso se estuvo haciendo durante todo el periodo previo a las vacaciones para que se garantizara que cuando los bañistas llegaban o los turistas en general, el agua estuviera en condiciones óptimas. Esto hacen los inspectores de saneamiento ambiental, ¿verdad? Sí, del ministerio. Doctor, ya se han ensayado varios planes del Divino Salvador, planes para entrar a vacación. ¿Usted considera que ha habido un cambio en la cultura de la gente en el tema de prevención y si también ha habido mayor coordinación interinstitucional para garantizar que la gente disfrute, pero que también las personas tomen como más en serio cuidar al vecino, al prójimo con quien va a convivir? ¿Cómo no? Fíjate que, por ejemplo, cada vez, y eso es, digamos, percibido por la gente, aumenta el parque vehicular en la ciudad, en el país. Cada vez hay muchos más vehículos circulando, digamos, el tráfico, sobre todo en estos periodos donde se moviliza mucha gente, es lento, y eso a veces desespera a la gente, invaden el carril contrario y todo eso, y generan más accidentes y todo eso. Sin embargo, las muertes por accidentes de tránsito no se incrementan en la proporción en que uno esperaría ver por este incremento del parque vehicular, todas estas dificultades. Eso de alguna manera refleja un cierto cambio en la población que debería ser más intenso, pienso yo. Algunas iniciativas han sido tomadas en términos de incrementar los montos de las esquelas y eso para un poco
incidir, digamos, en esta tendencia a manejar agresivamente. Hoy denominaron como cero tolerancia a las imprudencias de tránsito. Entonces realmente se pusieron más esquelas, ¿verdad? Y se incrementó, no sé si al fin se logró incrementar el monto de las mismas, pero sería importante, pienso yo, hacerlo para desincentivar a los conductores demasiado agresivos. De hecho, nosotros hemos notado, digamos, en las víctimas que hemos atendido, que muchos de ellos son peatones, ¿verdad? Pero también en las gentes que son víctimas y que van al interior de los vehículos, han habido menos muertes y menos traumatismos de tórax porque la gente ha respetado el ponerse el cinturón de seguridad. También hemos tenido menos accidentados en relación con ciclistas y monociclistas y motociclistas, menos muertes, que refleja que también se ha hecho más uso del casco, ¿verdad? Que también tal vez puede haber un mayor respeto del... También, es correcto, pero el uso del casco, a nivel, la OMS considera que el uso del casco en ciclistas y en motociclistas reduce hasta en un 50% las muertes cuando se ven involucrados ciclistas y motociclistas. ¿Y cómo considera usted que ha habido ahora en el trabajo de las diferentes instituciones, si hay más coordinación, si hay más colaboración? ¿Cómo está ahora el trabajo? Cómo no, bueno, la coordinación entre instituciones, particularmente el sector salud, ¿verdad? Seguro Social, Ministerio de Salud, Fosalud, se incrementa año con año. Siempre hacemos evaluaciones de estos planes en todos los periodos vacacionales y siempre identificamos las causas de algunas descoordinaciones para poder fortalecerlas en el siguiente plan vacacional. Esto ha venido, digamos, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones participantes. Por ejemplo, en este plan último, en este que acabamos de terminar de vacaciones agostinas, el Plan Divino Salvador, tuvimos un paso que a mi juicio fue uno de los pasos más estratégicos que se han dado en el sentido de coordinar, ¿verdad?, la integración del boletín epidemiológico que se da año con año y que se da diariamente, ¿verdad? Entonces hemos tenido ya que tanto Fosalud como el Seguro Social como el Ministerio de Salud abonan a un único sistema de información y se consolida un único sistema. Eso nos permite tomar decisiones sobre la marcha, ¿verdad? Para prever... ¿Esto no se hacía antes? No, antes no teníamos porque, digamos, las instituciones, sí, era muy difícil que ellos, digamos, vaciaran la información y suspendieran el flujo de información a la hora que se hacía el corte para tener el dato periódico exacto y preciso de la hora en que se suspendía. Entonces, por ejemplo, el ministerio cerraba la noche anterior, Protección Civil cerraba hasta en la mañana del día siguiente, hoy todos cerramos a las 6 de la mañana, entonces de tal manera que a las 9 ya teníamos el dato actualizado, consolidado de todas las instituciones. Esas son algunas de las cosas que han sido importantes. También en el caso de las instituciones de salud, funcionó mejor la coordinación para referencia y contrarreferencia, o referencia y retorno, que es el mejor término, ¿verdad? Para digamos, enviar los pacientes luego de estabilizados, si requerían una intervención quirúrgica o alguna modificación de mayor complejidad, que no se daba, por ejemplo, en el primer nivel de atención o en un hospital de segundo nivel, si requería un hospital de tercer nivel. Todo eso ha funcionado de mejor manera, ¿verdad? También hemos estado revisando y vigilando, por ejemplo, el trato a la población por parte del personal de salud, ¿verdad? Se han venido haciendo señalamientos oportunamente y el trato ha venido mejorando paulatinamente. Muy bien. Doctor, vamos a hacer el primer corte. Al volver vamos a hablar sobre algunas informaciones que hemos podido ver el fin de semana en alguno de los periódicos de mayor circulación para que usted nos aclare sobre lo que ahí se asevera. Ya regresamos. En Gente de Opiniones conversamos con el viceministro de Políticas de Salud, doctor Eduardo Espinosa, quien nos ha dicho pues cómo se comportó la situación durante el pasado periodo vacacional. Hoy quisiéramos
conversar con él sobre una nota que pudimos leer en uno de los periódicos el fin de semana, donde se hablaba que las enfermedades no son bien tratadas según la Dirección Nacional de Medicamentos, atribuían esta información y se hablaba de que el número de muertes se evidencian en tanto que no se están tratando bien las enfermedades. Doctor, yo quisiera que usted nos aclarara el son de esta nota, porque aquí ha venido la ministra, usted también lo ha dicho en diferentes medios, que en realidad con la reforma de salud se ha avanzado bastante en el tema del tratamiento a las enfermedades en general. Que usted le pudiera explicar a la audiencia el tono de esta información. Bueno, yo también tuve oportunidad y un poco observar los contenidos de esta información que se dio en uno de estos periódicos. Y bueno, hay varias conclusiones que pueden sacarse de la noticia. Primero es que el titular que aparecía ahí, ¿verdad? No es compatible con el contenido del artículo. ¿Verdad? El titular era un tanto tendencioso, o al menos si no era tendencioso, permitía al lector creer que las enfermedades no estaban siendo bien tratadas por el Ministerio de Salud o por las instituciones públicas en general. Y eso es falso, primero. Segundo, habían también algunas digamos, especulaciones en relación con la población de diabéticos y con la población del país y con la relación entre diabéticos y población, que también eran falsos. Fíjate que, por ejemplo, ahí decía de que la población de diabéticos era de un 15% de la población total, y que con base en eso habían por lo menos 1.350.000 diabéticos. Ambos datos son falsos, ¿verdad? Primero, la Organización Mundial de la Salud ha dado como dato de prevalencia de la diabetes, que son casos nuevos y viejos, ¿verdad? Que oscila alrededor de un 6% de la población. En el caso de El Salvador, las encuestas que el Ministerio de Salud ha llevado adelante, que coinciden también con las de la Asociación de Diabéticos, estiman el número o el porcentaje, digamos, de población diabética entre un 9 y un 10%, ¿verdad? Menos del 10%, pero digamos 9.6. En el peor de los casos, suponiendo que nuestra población diabética es de un 10%, y partiendo de que tenemos un poco más de 6 millones de habitantes, entonces la población diabética no podría superar los 600.000 casos, no 1.350.000 como se dice ahí, ¿verdad? Entonces eso es otra falacia, digamos, que se ha planteado en el artículo. Aparte de eso, se trata de concluir que los pacientes diabéticos están bien tratados o mal tratados basándose en la cantidad de antidiabéticos que se compran en el sistema de farmacias privadas. Y eso es otra falacia. No puede uno calcular qué diabéticos están bien tratados o mal tratados basándose en si los antidiabéticos se están vendiendo o no, ¿verdad? Por varias razones. Primero, no todos los diabéticos requieren medicación. Muchos de ellos, o una buena cantidad, son, digamos, tratados a base de dieta y un programa de ejercicio, y no requieren medicación, ¿verdad? Otros, digamos, con los cuales se inicia tratamiento medicamentoso, dependiendo de su respuesta y de la dieta, pueden también remitir su medicación, es decir, dejar de ser medicados, y eso no quiere decir que estén siendo maltratados, ¿verdad? Porque no vas a dar un medicamento para alguien que no lo necesita, claro, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias también ponen en duda, digamos, las valoraciones que se han hecho en este artículo que estamos comentando. Y en todo caso, entre menos consuma medicamentos la población, no quiere decir que está más enferma, puede decir que esté más sana. Efectivamente. ¿No? Entonces, además, nuestro sistema de información, que ha sido validado, ha sido felicitado, ha sido señalado por la Organización Panamericana de la Salud como uno de los 3 mejores del continente, ¿verdad? Muestra, y estos datos son completamente verificables, que hemos tenido una reducción sostenida en la población diabética,
¿verdad? No es una, digamos, reducción digamos, del 30-40%, pero es una reducción sustancial de un 14%. ¿Verdad? Es algo, claro, entonces es importante, ¿verdad? Y es también preocupante, por ejemplo, el incremento de la obesidad en niños y en población, que seguramente puede generar a futuro una epidemia de diabetes. Por eso estamos nosotros haciendo énfasis en la necesidad del ejercicio, en la necesidad de regular los alimentos que consumen nuestros escolares al interior de las escuelas, en regular la propaganda de la comida chatarra. Son elementos que es importante tomar en consideración ahorita, precisamente para no tener que estar lidiando con una cantidad superior y que mantengamos esta reducción progresiva que estamos teniendo en el caso de los diabéticos, que tiene que ver con la atención que el sector salud está dando a las enfermedades crónicas no transmisibles. Este es otro punto también, María Teresa, porque... Eso le quería preguntar. Aquí la ministra estuvo en un programa después de que fue a la 54 Asamblea Mundial de la Salud, donde abordaron el tema de la preocupación mundial de las enfermedades crónicas, que los países están preocupados porque cada vez hay más personas con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué está haciendo el ministerio, doctor, para poder contribuir en que esto no se propague más, por lo menos que se controle? ¿Qué medidas ha tomado? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación en el ámbito de promoción de la salud y educación de la salud, y estamos diseñando contenidos que, por acuerdo con el Ministerio de Educación, van a ser incorporados a la currícula estudiantil, ¿verdad?, para tratar de incrementar el nivel de educación de la población escolar, ¿verdad?, y que puedan, digamos, de alguna manera tomar conciencia sobre la importancia de no ingerir alimentos chatarra, de hacer más ejercicio, y de promover también un ambiente que favorezca el ejercicio entre la población escolar. Aparte de esto, también estamos tomando cartas en el asunto en relación también con el Ministerio de Educación sobre la identificación de la combinación, digamos, de los menús que se ofertan a la población escolar en las tiendas escolares que por lo general existen al interior de los centros educativos. Esto nos parece que es una cuestión muy importante, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos, digamos, estamos tomando una ofensiva desde el sector salud para incrementar, digamos, las comunicaciones educativas a la población en general para prevenir la obesidad, el sedentarismo y otras circunstancias que promueven el aparecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante acá, María Teresa, tomar en consideración también que en la medida que se viene resolviendo la reducción de las enfermedades infectocontagiosas, que ha sido un resultado importante de la reforma de salud, ¿verdad?, en la medida en que se resuelve, por ejemplo, la mortalidad infantil y la mortalidad materna, ¿verdad?, y eso promueve un mayor desarrollo en el país, en la medida en que se resuelve la desnutrición y eso también contribuye a reducir las enfermedades infecciosas, en la medida en que se incrementa la universalidad a través de los ECOs, del desplazamiento del personal, ¿verdad?, de la atención en la comunidad con los promotores de salud, del trabajo con el Foro Nacional de Salud, en la medida que todo eso sucede. La promoción de la lactancia materna. La promoción de la lactancia materna, etcétera. Entonces, en la medida que todo eso sucede y las infecciones bajan, la esperanza de vida se incrementa, se uniformiza y se universaliza, ¿verdad? Y cuando eso sucede, entonces, y que la población tiene más oportunidades de envejecer, también las enfermedades crónicas no transmisibles tienden a elevarse como una consecuencia lógica y natural del envejecimiento, de la edad, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión a la cual nosotros tenemos que irnos también tomando conciencia y la necesidad de ir, por ejemplo, incrementando paulatinamente los presupuestos dedicados a salud para poder responder a estas enfermedades que son más caras, ¿verdad?, resultan más caras, pero no por eso menos importantes de tratar que las enfermedades infecciosas. Doctor, usted siempre ha hecho mucho énfasis en el tema
de bueno, las determinaciones sociales de la salud. Y usted ha tomado siempre la información de que las mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero digamos las madres que no son adolescentes, que están formadas, etcétera, tienen más posibilidades de tener hijos sanos, hijas sanas, o de no tomar riesgo en embarazos que a veces pues no es el momento o no se está suficientemente maduro. ¿De qué manera cuando se miden las inequidades en salud, otros temas que pareciera no tienen nada que ver con el sector salud están influyendo en las enfermedades? ¿Cómo no? En este sentido, María Teresa, nosotros invitaríamos a la población en general y a los estudiosos, los estudiantes de las diferentes carreras para profesionales de la salud, los promotores, el foro, etcétera, a leer detenidamente la última memoria de labores del Ministerio de Salud, porque no solo es un documento que da cuenta, digamos, de lo que ha hecho el Ministerio de Salud, sino que también es un documento conceptual muy importante, siguiendo, digamos, las orientaciones que nos diera la ministra en relación con documentar mejor todos estos aspectos, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo importante para dejarlo plasmado así, y en este sentido hemos introducido una de las innovaciones más importantes que en los próximos años creemos importante que salud profundice, que es precisamente el tema que hacía alusión, es decir, cómo las inequidades en salud entre grupos poblacionales condicionan las diferentes maneras de enfermarse y de morir que tiene la población. En el caso del embarazo adolescente, esto resulta muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos, y eso se puede apreciar en la memoria de labores, hemos cruzado, por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente y la distribución de embarazo adolescente en los diferentes grupos poblacionales, ¿verdad?, contra la educación formal recibida por las chicas que resultan embarazadas tempranamente. Entonces es importante ver cómo a medida que se incrementa el tiempo de permanencia de la población femenina en la educación formal, se reduce el embarazo adolescente. Entonces esto establece una clara evidencia epidemiológica de lo importante que resulta en términos de salud que nuestras mujeres permanezcan en el sistema educativo formal el mayor tiempo posible, y pareciera ser la frontera entre los 6 y 7 años de permanencia en la educación formal, ¿verdad? Obviamente luego también, a medida que se adquiere educación secundaria y universitaria también, pero tiende a ser menos, digamos, la reducción de la tasa del embarazo. Igualmente hemos introducido en el análisis de las inequidades, por ejemplo, hemos cruzado la presencia de arbovirosis, dengue, chikungunya y zika, contra los quintiles de acceso al agua potable. Entonces puede verse cómo la población que tiene menos acceso al agua potable tiene el mayor número de casos de dengue, chikungunya y zika. Esto tiene que ver con la acumulación. Claro, entonces uno tiende a decir, la gente tiene la culpa porque tiene los crederos allá adentro, pero la gente que almacena agua es precisamente porque no tiene agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros incrementamos el acceso intubado, intradomiciliar, permanente, ¿verdad? Entonces, entonces la reducción va a ser lógica. Entonces, esto ayuda a tomar decisiones en términos de desarrollo humano, en términos de inequidades entre grupos poblacionales, en términos de la necesidad de reforzar los aspectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y no solamente concentrarse en las actividades curativas, ¿verdad? Y en las actividades desde los establecimientos de salud. Claro. Doctor, antes de ir al corte, la ministra dio una muy buena noticia el lunes 1 de agosto de algo que había ocurrido el domingo 31, que fue la entrega de ya llegó una nueva resonancia magnética al hospital de niños Benjamín Blum. Claro. Ha llegado, todavía no va a operar, pero ¿qué significa esto para la niñez salvadoreña? Bueno, esto es una excelente noticia. Esto nuevamente coloca a El Salvador y particularmente a su hospital de niños, a su hospital de referencia, a la cabeza
en servicios, ¿verdad?, en la región. La resonancia magnética nuclear es una tecnología, digamos, muy moderna, que es, digamos, relativamente inocua, ¿verdad? Porque aparte de que genera un ruido ahí por los magnetos cuando se ponen a funcionar, pero que es, digamos, evitable con protectores a los oídos, y cierta aprensión que puede generarse, que también es prevenible. La tecnología es en sí, digamos, o funciona a base de campos magnéticos que generan estos magnetos y que permiten explorar el interior del cuerpo humano, y es particularmente importante para ubicar elementos como los que se dan, por ejemplo, en traumatismos de cráneo y en general accidentes cerebrovasculares, o bueno, órganos, tejidos, músculos, pueden ser perfectamente explorados y con mucha más precisión que técnicas como la tomografía axial computarizada, por ejemplo. Aunque ambas tienen sus indicaciones precisas, pero la resonancia magnética nuclear amplía el espectro de servicios que puede dar hoy el Hospital Blum. El Hospital Blum contrata aproximadamente alrededor de entre 500 y 600 resonancias magnéticas nucleares que tiene que enviar actualmente cuando las necesita, a pedirlas al Rosales o al Hospital de la Mujer, pero que en este caso estas tecnologías van a ser ya en el propio hospital. Agosto se ha valorado para la instalación del equipo, septiembre para capacitar al personal que lo va a operar, y a partir de octubre pues lo vamos a tener en plena operación. Bueno, agradecemos a Japón esto porque es un donativo del pueblo y del gobierno de Japón. Muy bien. Bueno, con esto vamos a la pausa y ya regresamos, no nos cambien. Hablamos sobre enfermedades, pero también sobre prevención de las enfermedades. También se hablaba en el artículo que ya retomamos en el primer bloque, el tema de las neumonías, doctor. Se hablaba que, bueno, a estas alturas de la vida y de los años, no debería morirse la gente de neumonía. Sin embargo, hay medidas, y usted nos aclara primero si es cierto y después qué medidas ha tomado el Ministerio de Salud para prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, gracias por la pregunta, María Teresa, pero nuevamente el artículo evidencia sus falacias, en este caso tratando la neumonía. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que un 15% de todas las muertes en el mundo en niños menores de 5 años son por neumonía. Ningún país, ni los países más desarrollados de este planeta, escapan a las muertes por neumonía. De hecho, los ricos y famosos que superan los 70 años suelen morirse de neumonías, ¿verdad? Y no podemos hablar ahí de una falta de acceso económico o de no acceso a las últimas tecnologías, etcétera. Terminan muriendo por neumonía, ¿verdad? Entonces, es una falacia lo consignado ahí de que nadie debería morirse por neumonía. Eso no es cierto, ¿verdad? Se calcula, también la Organización Mundial de la Salud ha dicho, que aproximadamente el 50% de todas las neumonías en el mundo podrían evitarse. De hecho, en el país, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos 800 muertes por neumonía y hoy tuvimos 400. O sea que redujimos precisamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos, por ejemplo, ha introducido el proceso de reforma de salud que ha permitido reducir sensiblemente el número de neumonías que se presentan, que es una de las enfermedades de notificación obligatoria y que año con año la reforma de salud ha venido reduciendo? Bueno, hemos tenido el caso importante de la introducción de la vacuna contra el neumococo, que era causante de muchas de las muertes por neumonía en el país. Desde el 2009, ¿verdad? Desde el 2009, ¿verdad? Una vacuna que en el sector privado costaba alrededor de $200, ¿verdad? La dosis, 150, $200, ¿verdad? El país la pone hoy gratuitamente a todos los niños menores de 5 años que la solicitan en el sistema de vacunación. ¿Verdad? Esto es un tema importante. Que mucha gente no creía que el sector privado pudiera poner este tipo de vacuna por el alto costo. Sí, pero bueno, las evidencias están a la vista. También la estimulación, la ley
¿verdad? No, bueno, no solo la ley digamos, de protección, desarrollo, etcétera, de la lactancia materna, sino que también las medidas concretas que se han tomado, los bancos de leche materna, los centros recolectores de leche, que han permitido que las madres, o que El Salvador, digamos, en su conjunto, y todas sus madres realmente amamanten a sus hijos con leche materna. Esto, digamos, traslada a los bebés anticuerpos y una serie de elementos que los protegen durante el periodo en que son más vulnerables a adquirir neumonías para que no las adquieran. Entonces, todo esto también ha contribuido a solucionar el problema de las neumonías, a reducir el número de neumonías, el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud, el trabajo de los promotores de salud, el trabajo del Foro Nacional de Salud, vigilando, estimulando a las madres a que acudan al control del niño sano, a que vayan a su control prenatal, los hogares de espera materna. Todos estos son elementos que poco a poco se han ido sumando unos a otros para configurar un ambiente más saludable y una reducción de estas enfermedades infecciosas. De tal manera que nosotros pues hemos reducido tremendamente las neumonías. Y no es cierto lo que se afirma en el artículo, pero bueno. Así es. Doctor, ustedes han estado hablando de que el Ministerio de Salud ha introducido con la reforma de salud innovaciones tecnológicas. ¿Qué otras innovaciones científicas, tecnológicas se proyecta el Ministerio de Salud para continuar avanzando en la cobertura, en el acceso y en mejor atención a la población? Bueno, una de las cuestiones más relevantes que esperamos con lo que esperamos poder dotar al sector salud para poder orientar mejor los recursos que siempre son escasos, es precisamente lo que hablábamos al principio de cómo las inequidades determinan socialmente la forma de enfermarse y de morir de la gente. Esto nos permitirá atender mejor grupos poblacionales donde se desarrollan determinado tipo de enfermedades olvidadas como la lepra, la tuberculosis, etcétera, van a poder ser mejor atendidas cuando conozcamos cómo estas enfermedades están en mejor relación, digamos, con las inequidades que se presentan. Al abordar estas inequidades y solucionarlas, embarazo adolescente, arbovirosis, etcétera, una serie de enfermedades donde el componente intersectorial en su génesis ha permanecido un poco, digamos, olvidado. Este es un término. La otra cuestión es también la historia clínica en línea, ¿verdad? Que ya dentro de poco va a ser una realidad. La receta electrónica, que nos va a permitir tener un control en tiempo real del abastecimiento de medicamentos, de la existencia o no de determinados medicamentos, el sistema de costos del Ministerio de Salud, que también se está generando los módulos correspondientes para unirlos a nuestro sistema único de información en salud, que como decíamos es uno de los 3 mejores del continente, ¿verdad? Doctor, ¿y esto también controlaría de alguna manera esa rueda de caballito que se hacía, por ejemplo, en las Rosales, que en la mañana llegaba una gente y pedía, en la tarde iba a otro lugar y pedía el mismo medicamento? Claro, y la unificación de todo este sistema a nivel de todo el sistema integrado de salud. Otra de las tecnologías va a ser precisamente la modificación del marco legal para permitir todo esto, pero digamos la unificación de todo este modelo va a permitir tener una estimación más precisa de las enfermedades que adolecemos. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, alguien puede llegar hoy al Ministerio de Salud y luego adquirir un empleo estable y llegar al Seguro Social y ahí se registra como un nuevo diabético cuando no lo es. Pero entonces al tener el expediente en línea, ¿verdad? Todo eso se va a obviar. Vamos a poder tener la imagenología. ¿Verdad? Por ejemplo, un niño que viene de Morazán a tomarse una resonancia magnética nuclear con el nuevo equipo al Bloom, eso va a quedar en su expediente y lo va a poder revisar el médico que lo trata en el primer nivel de atención en Morazán, por ejemplo. Igual con cualquier tratamiento que se dé a las usuarias del Hospital de la Mujer, ¿verdad? Van a poder los promotores o el médico, cuando se requiera, ¿verdad? Poder consultar qué tratamiento o qué procedimiento han hecho, ¿verdad? Para poder dar seguimiento, que a veces, digamos, del hospital de tercer nivel, la paciente regresa
a su lugar de vivienda y ahí no se sabe qué ha sido el procedimiento. Eso va a quedar obviado completamente con el expediente clínico en línea, algo que no se tiene ni siquiera en los países desarrollados. ¿Y de qué va a depender, doctor, el avance de este expediente en línea? ¿Va a ser por fases? ¿Cuándo se prevé que se tenga? ¿Cómo se está planeando? Vaya, hoy por hoy ya el expediente en línea está montado parcialmente en la red hospitalaria, ¿verdad? En la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Sin embargo, digamos, el beneficio total, ¿verdad? de lo que significa el poner en línea este expediente tiene que ver si toda la red opera con el expediente en línea, ¿verdad? Entonces estamos tratando de identificar una zona porque no tenemos la capacidad económica. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa nos recortó los fondos en el 2011 o 10-11, cuando se aprobó el proyecto del BID. La derecha legislativa nos cortó ahí el financiamiento para que nos hubiera permitido tener toda la conectividad necesaria que requeríamos, $12 millones, ¿verdad? Entonces, poco a poco hemos venido cubriendo esto, sobre todo con el ahorro que nos ha posibilitado el hecho de que nuestro sistema de información esté basado en software libre. Entonces no tenemos que estar pagando derechos para el sistema operativo, ni para, digamos, los programas que habitualmente la gente paga. Con eso hemos adquirido casi un 40% más de equipo del que hubiéramos podido adquirir si hubiéramos tenido que pagar licencias, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir, digamos, incrementar la conectividad y poder poner esto a disposición de nuestros servicios, ¿verdad? De tal manera que puedan hacer uso pleno de todo este sistema operativo cuando esté en total conectividad. Ya tenemos Sería el Ministerio de Salud y después integrarlo al sistema nacional. Claro, ya tenemos el convenio con el RNPN para acceder a los datos de la gente con el DUI, ¿verdad? Ya tenemos también la ley de firma electrónica, se están montando los servidores, el sitio espejo y todas estas cosas que van a permitir tener el respaldo de todos los expedientes por cualquier accidente, ¿verdad? Tenemos ya un sitio espejo diseñado, en fin. Muy pronto creo que podremos dar esta buena noticia a la población. Muy bien, doctor. Le quiero dejar las cámaras de GenTV para que usted pueda enviarle pues un mensaje esperanzador a la población de cómo se está trabajando en el ministerio. Bueno, queremos en primer lugar agradecer a la población la receptividad que ha tenido para el proceso de reforma. Queremos que la hagan propia, queremos que se empoderen del proceso de reforma, que no permitan que nunca más se vuelva a cobrar en los establecimientos de salud, que queremos que los hogares de espera materna proliferen como hongos, ¿verdad? Queremos la universalidad de la cobertura en salud, queremos mantener la gratuidad de los servicios y esto es el derecho de la población. Entonces la población debe reivindicar su derecho. Entonces, que se organicen en el Foro Nacional de Salud, que se integren, que amplíen su organización y que nos exijan más. A todos y a todas. A todas y a todos. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia del doctor Espinosa esta noche, quien nos ha venido a hablar de salud, de los programas que se tienen y de cómo se está atendiendo en el ministerio. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ti, María Teresa, y gracias a GenTV por la oportunidad. Muy bien, bueno, amigo, amiga, recuerde esta entrevista a las 7 de la mañana, mañana en retransmisión, y a las 7 de la noche usted está invitado a una nueva entrevista aquí en GenTV. Gracias por su sintonía.